Cuando yo empecé había muy pocas escuelas de cine. Y esto fue a principios de la década de los 70 y me uní a un colectivo en Chicago y nos enseñábamos diferentes habilidades unos a otros. Este colectivo, que éramos 4 personas metidas en política y 8 mujeres quienes eran feministas socialistas. Y queríamos trabajar juntos. Aprendí a filmar, a hacer el sonido de una película, escribir, etcétera. Así que todos compartíamos nuestras habilidades, nos las enseñábamos. Y había un tema que nos preocupaba mucho a las mujeres de este colectivo, y ese tema era un espacio llamado el Centro de Maternidad de Chicago. Y este era un lugar donde iban mujeres en particular que tenían sus partos en casa. Una institución con 75 años y en realidad, si vemos históricamente, los hospitales son resultado de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la mayoría de la gente tenía a sus hijos en casa, y en Chicago, culturalmente, es lo que la gente hacía. Mucha gente no podía pagar un hospital y otras mujeres decían que esto era lo que querían hacer y que era tener sus hijos frente a la vista de todos sus familiares. El centro de maternidad, como dije, estuvo abierto durante 75 años. La doctora Beatrice Tucker era quien la dirigía y ella recibía internos y residentes del medio oeste de Estados Unidos para que trabajaran ahí, en este lugar que estaba en el centro de Chicago. Y quizás deben saber ahora que en este centro de maternidad nacían niños, pero también se daba un excepcional tratamiento a la primera infancia. Y el índice de mortalidad en este lugar era mucho menor al del resto de la ciudad de Chicago. Así que nosotros en el colectivo queríamos hacer una película acerca de este centro de maternidad. En aquel entonces la Universidad del Noroeste estaba amenazando con cerrar este centro. Entonces, ¿cómo cuentas la historia y cómo te conviertes parte de la lucha para salvar este centro? ¿Cómo es que esto pasó? Y empezamos la película de una forma muy tradicional. El director hacía un cine co-observativo, siguiendo a mujeres a través de los tratados prenatales y durante el parto. Y también encontramos a un grupo de mujeres del que nosotros formábamos parte. No había una separación entre nosotras como cineastas y las mujeres que se estaban organizando para salvar este centro de maternidad. Y esto se hizo con nuestro propio dinero. Fueron unos 2 años aproximadamente de este trabajo. El comité de directores de la Universidad del Noroeste comenzó a hacer cortes dramáticos para este centro de maternidad. Y nosotros filmamos esta lucha de cómo salvar el centro, la organización, cómo la gente iba a los barrios a hablar con las mujeres de ahí. Filmamos todo esto en un estilo de cine observacional, observativo, con algunas cuantas entrevistas. Y cuando llegamos al cuarto de edición nos dimos cuenta que no era suficiente material, pero que no era suficiente simplemente seguir la historia. Decidimos que en lugar de mostrar lo que había, lo que queríamos era que la gente regresara y realmente hiciera un análisis de cómo es que llegamos al punto en el que estábamos en ese momento, cómo estamos hoy. Así que esto fue bastante revolucionario en términos del cine documental, el hecho de salirte del marco normal de la historia e incluir una sección que sea un análisis histórico, y ese es el fragmento que les voy a mostrar hoy. Y aparece en el minuto 30 de la película aproximadamente, cuando ven las acciones en este centro de maternidad y las reuniones con los directores y cómo las mujeres están argumentando para que se salve este centro. Así que